En sus primeras horas en el cargo, el presidente Joe Biden firma 17 órdenes ejecutivas para desmantelar las políticas de la administración Trump sobre la pandemia, la inmigración, entre otras. Biden suspende el programa Permanezcan en México, que permitía al gobierno de Trump enviar al país azteca a los solicitantes de asilo, y mantendrá las restricciones en la frontera. Manifestantes marchan contra Biden en Portland, donde causaron daños en la sede del Partido Demócrata en Oregón. En medio de la ola más mortífera del coronavirus y ante la aparición de nuevas cepas, el presidente Biden pone en marcha un plan médico para acelerar las vacunaciones y pruebas, reabrir escuelas y negocios e incrementar el uso de mascarillas. Estados Unidos también volverá a apoyar la Organización Mundial de la Salud tras las fuertes críticas del expresidente Donald Trump. Saludos y bienvenidos a esta edición de Ni Con Más, siempre con la verdad. Hoy es jueves 21 de enero y ese es el panorama para este día. Con tan solo unas horas en el cargo e inmediatamente después de entrar a la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó 17 órdenes ejecutivas para cumplir con su promesa de campaña de cambiar con urgencia los 4 años de políticas de la administración Trump en temas del cambio climático, la pandemia del COVID-19, inmigración y la injusticia racial. Biden portaba una mascarilla mientras se encontraba sentado en un escritorio en la oficina oval con una pila de decretos. 6 de estos están relacionados con inmigración. Estos ordenan parar los trabajos de construcción del muro en la frontera con México, levantan las restricciones a la llegada de personas de varios países musulmanes y revierten los planes para excluir a los indocumentados del censo de 2020. Biden también ordenó que se tomen medidas para preservar el Plan de Acción Diferida DACA, que ha protegido de la deportación a 650,000 jóvenes soñadores. El presidente además amplió hasta junio de 2020 el estatus legal temporal para los liberianos que huyeron de la guerra civil y del brote del ébola. Ordenó frenar las deportaciones por 100 días y suspendió el programa Permanezcan en México, que permitía al gobierno de Trump enviar al país vecino a los solicitantes de asilo. Pero el nuevo mandatario estadounidense aclaró que mantendrá las restricciones en la frontera. La propuesta más ambiciosa de Biden, develada el miércoles, es un proyecto de ley que concedería estatus legal y una ruta hacia la ciudadanía a cualquiera que haya estado en Estados Unidos antes del 1 de enero, a unas 11 millones de personas, y reduciría el tiempo que los miembros de las familias deben esperar afuera del país para recibir tarjetas de residencia. De acuerdo con la iniciativa, la mayoría de las personas tendrían que esperar 8 años para conseguir la ciudadanía estadounidense, pero los beneficiarios del DACA, del TPS y los trabajadores agrícolas esperarían 3 años. Después de 4 años de políticas antiinmigrantes bajo Donald Trump, este es definitivamente un rayo de luz. Pero al mismo tiempo los detalles son importantes. El presidente ha proponido un paquete legislativo que va a dar un camino a la ciudadanía a los inmigrantes que tardará 8 años. Pero tenemos que ver exactamente cuál es el proceso, cuáles tarifas se tienen que pagar, cuáles multas se tienen que pagar. Necesitamos asegurar que este proceso es justo, particularmente cuando nuestra comunidad inmigrante ha sido impactada drásticamente y fuerte por el coronavirus. Entonces necesitamos asegurar que este proceso sea humano, sea justo, porque también tenemos que honrar a los trabajadores inmigrantes que han sido trabajadores esenciales y asegurar que nuestra ciudad, nuestro país siga adelante. Las medidas de Biden son un cambio de 180 grados a los 4 años de implacables golpes a la inmigración, de los cuales uno de los más notables fue la separación de miles de niños de sus padres bajo la controvertida política de tolerancia cero a los cruces fronterizos ilegales. El gobierno de Trump también adoptó centenares
centenares de medidas más para reforzar la actuación de la policía migratoria, limitar el derecho al asilo y reducir la inmigración ilegal. Expertos dicen que con este paquete de medidas, el presidente Biden disipa cualquier creencia de que sus políticas serían similares a las del expresidente Barack Obama, quien prometió una reforma migratoria integral en su primer año de gobierno, pero aguardó 5 años mientras acumulaba más de 2 millones de deportaciones. Considero que el presidente ha empezado con el pie derecho, como decimos nosotros. Todo lo que empieza bien es prometedor y nos muestra transparencia de este gobierno, compromiso y confianza, una confianza que necesitábamos como pueblo. Estoy de acuerdo con las regulaciones que el presidente está imponiendo que favorecen a los inmigrantes en especial. Ya era tiempo de una reforma migratoria. Los decretos de Biden también ofrecen asistencia para el derecho a América Central. Reduce la carga de 1.2 millones de casos retrasados en las cortes de inmigración y otorga más visas a países a los que se le asignan pocas, así como a víctimas de delitos. La propuesta permitiría que casi 4 millones de miembros de familias que cumplen con los requisitos puedan aguardar en Estados Unidos la entrega de sus tarjetas de residencia al concederles estatus temporal en lo que se procesan sus peticiones. El proyecto de ley enfrenta una fuerte batalla en el Congreso. Por 4 años yo y la administración y especialmente el presidente Trump trabajamos bien duro y en un día con un firma de un lápiz el presidente Biden cambió inmigración, dando más peligro para americanos aquí que están trabajando duro y para los inmigrantes que de verdad vinieron aquí legalmente y que están aquí trabajando duro. Vamos a perder trabajos porque renunció el Keystone XL Pipeline, que el presidente, el ministro de Canadá también habló en contra de eso. Y es un día difícil y ver todos estos cambios. Después de 4 años de trabajar duro, ver todos estos cambios. Yo voy a seguir hablando en contra de la administración Biden cuando es justo. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menendez, ha dicho que liderará las gestiones en el Senado para lograr la aprobación de esta reforma migratoria. Pero desde ya, algunos legisladores republicanos se oponen, como el senador Tom Cotton, quien señaló que la iniciativa equivale a tener fronteras abiertas, amnistía total, ninguna consideración por la salud y seguridad de los estadounidenses y cero aplicación de la ley. Esto, a pesar de que la propuesta de Biden prevé la instalación de más tecnología en los cruces terrestres, aeropuertos y puertos marítimos y autoriza al secretario de Seguridad Nacional a que considere otras restricciones. Necesitamos proteger, claro, nuestra seguridad fronteriza, pero al mismo tiempo necesitamos tener y respetar nuestros valores como inmigrantes. Entonces, a las personas que están oponiéndose a una reforma migratoria, les quiero decir, en nuestro tiempo ya llegó. Y el pueblo estadounidense habló en la elección 2020 y vamos a demandar, exigir a este presidente que cumpla su promesa para una reforma migratoria que sea humana, que sea justa y lo más grande, que hagamos el poder para proteger nuestras comunidades. El presidente Biden refuerza la lucha contra la pandemia del COVID-19 al firmar 10 órdenes ejecutivas que crean la Estrategia Nacional para la Respuesta al COVID-19, una guía para comenzar a volver a la normalidad. En medio de la ola más mortífera del coronavirus y ante la aparición de nuevas cepas, el presidente Joe Biden pondrá en marcha una estrategia nacional para acelerar las vacunaciones y pruebas, reabrir escuelas y negocios e incrementar el uso de la mascarilla con la obligación de usarla durante los viajes. Biden prometió tomar medidas mucho más agresivas de las que tomó su predecesor,
para frenar el COVID-19. El nuevo gobierno enfrenta grandes obstáculos ya que el virus se está propagando en la mayoría de los estados. La campaña de vacunación es lenta y existe incertidumbre si los legisladores republicanos están dispuestos a aprobar un paquete de rescate económico de 1.9 billones de dólares en respuesta al nuevo coronavirus. Muchos funcionarios critican la falta de cooperación del gobierno anterior durante la transición y los asesores de Biden dicen que no comprenden plenamente qué medidas se tomaron para la distribución de vacunas y muchos estados se quejan de la escasez en momentos que se les pide que extiendan la campaña de inmunización a nuevos sectores de la población. En Nueva York, el alcalde Bill de Blasio reiteró que la ciudad continúa sin dosis, por lo que para este viernes la Gran Manzana se quedará sin más inyecciones para administrar, lo que obligará a cerrar los centros de vacunación y cancelar todas las citas ya otorgadas. Ya hemos dado 500,000 de vacunas a los neoyorquinos y vamos a seguir dando más si las tenemos. Para llegar a nuestra meta de vacunar a todos, necesitamos muchas más vacunas. Mientras más vacunas damos más rápido, se va a recuperar nuestra ciudad. Cabe resaltar que Amazon puso su gran red de operaciones y avanzada tecnología a disposición del presidente Biden para la distribución de 100 millones de vacunas contra el COVID-19 durante los primeros 100 días de su gobierno. El nuevo coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha cobrado la vida de más de 407,000 personas en Estados Unidos y más de 25 millones han contraído esta pandemia. Con el fin de frenar la rápida propagación del virus, Biden firmó un decreto que obliga a usar la mascarilla en aeropuertos y aviones, buques, autobuses de larga distancia, trenes y el transporte público. Los viajeros del exterior deberán presentar una prueba negativa del COVID-19 antes de partir hacia los Estados Unidos y observar cuarentena al arribar. El uso de la mascarilla en toda propiedad federal ya es obligatorio. Bajo el plan de Biden, coordinado con gobiernos locales y estatales, al igual que sindicatos y organizaciones escolares, los departamentos de Educación y de Salud y Servicios Humanos crearán nuevas guías que brindan orientación sobre la reapertura y operación seguras para escuelas, proveedores de cuidado infantil e instituciones de educación superior. La iniciativa también pide a la Comisión Federal de Comunicaciones aumentar las opciones de conectividad para los estudiantes que carecen de banda ancha en sus viviendas, a fin de que puedan tomar clases de forma virtual. En tanto, el principal asesor médico de Biden sobre la pandemia, el doctor Anthony Fauci, anunció que el país renovará su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, blanco de fuertes críticas del gobierno de Trump, con nuevos compromisos para combatir el coronavirus y otros problemas globales de salud. Fauci dijo que Estados Unidos se sumará a los esfuerzos de la Agencia de Salud de Naciones Unidas para llevar vacunas, terapias y diagnósticos a la gente necesitada en países ricos o pobres y que retomará su nivel anterior de aporte de fondos y personal a la organización. Otros países y el jefe de la Organización Mundial de la Salud celebraron los anuncios y prometieron trabajar con el gobierno de Biden. En uno de sus primeros actos oficiales, el presidente Biden firmó una orden que permite a Estados Unidos reincorporarse en el Acuerdo de París sobre el cambio climático y otras políticas progresistas en temas de diversidad. Biden anuló el retiro ordenado por Trump, que desdeñó los conocimientos científicos sobre el calentamiento global, eliminó regulaciones a las emisiones generadas por el uso de petróleo, el gas y el carbón, y alentó las exploraciones petrolíferas y gasíferas en el Ártico y otras áreas naturales. La nueva administración lanzó una serie de esfuerzos ecológicos que podrían transformar radicalmente el uso de vehículos y de la electricidad. El Acuerdo de París compromete a 195 países y otros firmantes a fijar un objetivo
para reducir la contaminación con carbono y reportar sus emisiones de combustibles fósiles. Estados Unidos es el segundo mayor emisor del mundo, después de China. La orden de Biden ayudará a solidificar globalmente la voluntad política, indicó el miércoles el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. The Paris Climate Agreement is an international accord to make sure that all countries across the world are keeping their emissions down, and when the United States left the agreement, el Acuerdo Climático de París garantiza que todos los países del mundo mantengan sus emisiones bajas, y cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo, básicamente Trump dijo que no creía en el cambio climático y que Estados Unidos no jugaba ningún papel. Es realmente importante que Biden muestre liderazgo climático y, por lo tanto, volver a unirse al Acuerdo de París es un paso súper importante para liderar el camino en materia climática y también para presionar por una ambición más amplia, ya que el acuerdo en realidad no es lo suficientemente fuerte. Biden también usará decretos presidenciales para anular otras medidas climáticas de Trump. El flamante presidente ordenará una moratoria temporal en nuevos arrendamientos petrolíferos y gasíferos en la que había sido un área virgen del Ártico. Instruirá a las agencias federales a comenzar a estudiar estándares más estrictos de kilometraje y otros límites de emisiones y revocará la aprobación del gasoducto y oleoducto Keystone XL. Yesterday, some of the first executive orders that were passed were to stop the Keystone XL pipeline, which is Ayer, una de las principales órdenes ejecutivas que se aprobó fue para detener el oleoducto Keystone XL, que es un oleoducto que no se ha construido durante más de 10 años y que habría atravesado una gran cantidad de tierras tribales y habría envenenado el agua de las personas y tierra. Entonces, es excelente que Biden pudo frenar la construcción de ese oleoducto a través de una orden ejecutiva. Otra orden del primer día instruye a las agencias a considerar el impacto sobre el clima, las comunidades pobres y las generaciones futuras de cualquier regulación que afecte las emisiones de combustibles fósiles. Un nuevo requerimiento. Los cambios climáticos causados por la actividad humana son responsables por el empeoramiento de los desastres naturales, incluyendo incendios forestales, sequías, inundaciones y huracanes. Hechos que vimos en el catastrófico 2020. Sin embargo, Biden no mencionó si cumpliría otra promesa de campaña de prohibir nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras federales. El gobierno del presidente Biden está proponiendo a Rusia extender por 5 años el acuerdo nuevo START, que limita el número de armas nucleares estratégicas de ambos países. Fuentes informan que la propuesta fue transmitida a funcionarios rusos. Según un artículo del Washington Post, el asesor de seguridad nacional, Jay Sullivan, planeaba comunicar la propuesta al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, en las primeras horas. El tratado, que caduca el 5 de febrero, es el último acuerdo vigente. La administración Biden también retiró un reciente reporte del gobierno de Trump que buscaba fomentar la educación patriótica en las escuelas, pero que provocó burlas y acusaciones de propaganda política por parte de los historiadores. En un decreto firmado en su primer día en el cargo, Biden disolvió la Comisión 1776, formada por el gobierno anterior, y retiró un reporte que había publicado el lunes. Trump formó el grupo en septiembre para ganar apoyos entre los votantes blancos y como respuesta al proyecto 1619 del New York Times, que señala a las consecuencias duraderas de la esclavitud en Estados Unidos. En su reporte, que Trump confiaba en que se utilizara en clases de todo el país, la comisión glorifica a los fundadores del país, minimiza el papel de Estados Unidos en la esclavitud, condena el auge de la política progresista y alega que el movimiento de los derechos civiles se alejó de los ideales elevados que defendían los padres fundadores. El comité, que no incluía ningún historiador profesional de Estados Unidos, se quejaba de las ideologías falsas y de moda, que muestran la historia del país como una de opresión y victimismo. En su lugar,
pedía esfuerzos renovados para fomentar un amor valiente y sincero por nuestro país. El texto fue rechazado de forma generalizada por los historiadores, que dijeron que pintaba una imagen falsa y desactualizada de la historia estadounidense, ignorando décadas de investigaciones. Miembros del gobierno de Trump presentaron el documento como una crónica definitiva de la fundación de Estados Unidos, pero los académicos señalaron que ignoraba las normas más básicas de los textos académicos, ya que no incluía citas ni una lista de bibliografía. Algunos académicos describieron el reporte como la última gran mentira de un gobierno de Trump de grandes mentiras. La idea de esta comisión de 1776 es realmente un intento de convertir la historia del país en un mito propagandístico que realmente al final no es historia, sino propaganda política que tiene como meta esconder los trapos sucios que son reales tanto en la historia del país como en el presente. Otros académicos señalaron a las omisiones del texto. El reporte no incluía nada sobre la historia indígena estadounidense y su única referencia a los indígenas era un término peyorativo citado de la Declaración de Independencia. En su decreto para disolver la comisión, Biden dijo que, cito, pretendía borrar la historia de injusticia racial en los Estados Unidos. Los autores del documento alegaban también que el movimiento de los derechos civiles se había distorsionado para impulsar programas que fomentaban la desigualdad y el privilegio del grupo, quejándose, por ejemplo, de la discriminación positiva y otras formas de trato preferencial. Es una buena reacción de la administración Biden en su primer día de rechazar ese reportaje para que no circule dentro de las escuelas de la nación como algo legítimo, porque es realmente el opuesto de lo que se debe llamar historia real en el país. Aunque ya la comisión fue disuelta, algunos reportan su gran preocupación de que el reporte ya esté en algunas aulas, por lo que recomiendan a los historiadores estar atentos a las conversaciones sobre currículo a nivel estatal y local. Un grupo de manifestantes que llevaba consigo carteles en contra del presidente Joe Biden y de la policía marchó el miércoles por las calles de la ciudad de Portland, Oregon, y causó daños en la sede del Partido Demócrata en ese estado. Según la policía, el grupo destrozó las ventanas y pintó con aerosol símbolos anarquistas en el edificio del partido político. Fue uno de por lo menos 4 grupos que planeaban reunirse en la ciudad el día de la investidura de Biden. Agentes de la policía, montados en unas bicicletas, se metieron entre la multitud para contactar a una persona que portaba un arma y para retirar unos postes pegados a una pancarta que pensaron podrían utilizarse como un arma. La policía dijo que la muchedumbre se aglomeró en torno a los agentes y que les arrojaron objetos. El alcalde Ted Wheeler, por su parte, criticó recientemente lo que describió como un segmento de agitadores violentos que desvían el mensaje de la rendición de cuentas de la policía y señaló que deberían ser objeto de un castigo más severo. Entiendo que aquí en la ciudad de Nueva York y en nuestra nación tenemos la libertad de expresarnos en contra de cualquier causa. Ahora, lo podemos hacer pacíficamente. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con estas manifestaciones violentas que en realidad simplemente son un ataque a nuestra democracia. Creo que al presidente Joe Biden hay que darle la oportunidad, darle ese beneficio de la duda, así como él en su mensaje en el día de la inauguración, él está llamando claramente a que nuestra nación tenga unidad. Entonces vamos a respetar a nuestro nuevo presidente, a trabajar en colaboración con su administración para así traer esa unidad que tanto necesita nuestra comunidad en este tiempo de crisis.
Portland ha sido escenario de frecuentes protestas desde la muerte de George Floyd a manos de un policía ocurrida en mayo en Minneapolis. Durante el verano hubo manifestaciones durante más de 100 días seguidos. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el viernes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.